cuando el justo también sufre. Había un hombre en la tierra de Uz cuyo nombre era Job. Así comienza el relato, con una sencillez que no intenta impresionar, pero que deja claro desde el inicio quién es el protagonista de esta historia. Las Escrituras lo describen como un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. No se añaden adjetivos innecesarios ni se construye una imagen grandiosa. Se dice lo esencial. Job vivía rodeado de lo que, para su tiempo, representaba plenitud. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Poseía grandes rebaños, siervos numerosos y extensas posesiones. Su nombre era conocido entre los orientales, y su casa era un lugar donde la vida transcurría con orden y abundancia. Sin embargo, el relato no se detiene en enumerar riquezas como si fueran el centro de su existencia. Lo que resalta es otra cosa. Cuando sus hijos celebraban banquetes, Job no permanecía indiferente. Al terminar los días de fiesta, se levantaba temprano y ofrecía sacrificios por cada uno de ellos. No porque supiera que habían obrado mal, sino porque cuidaba incluso aquello que no podía ver. Decía en su corazón, quizá mis hijos hayan pecado y bendecido a Dios en su corazón. Y así hacía todos los días. Había en Job una vigilancia interior constante. No una vigilancia nacida del miedo, sino del respeto. Su fe no era descuidada ni automática. Era una fe que se ejercía en silencio, lejos de miradas externas, sostenida por una relación viva con Dios que no dependía de la estabilidad material que lo rodeaba. Hasta ese punto, la vida de Job parecía firme. No perfecta, pero ordenada. No exenta de esfuerzo, pero sostenida por una coherencia profunda entre lo que creía y lo que vivía. El relato no sugiere que Job esperara recompensa por su rectitud. Simplemente vivía de acuerdo con ella. Entonces, el texto se abre a un escenario que Job no percibe. Hubo un día en que los hijos de Dios se presentaron delante del Señor, y entre ellos se presentó también el acusador. La narración cambia de plano sin avisar, llevando al lector a un espacio invisible para el protagonista, pero decisivo para el desarrollo de la historia. Dios mismo menciona a Job, destacando su integridad, su rectitud y su fidelidad. El acusador responde con una pregunta que atraviesa todo el relato. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Insinúa que la fe de Job está sostenida por lo que lo rodea, por la protección que lo cubre, por los bienes que posee. Sugiere que, si ese cerco desaparece, también lo hará su fidelidad. No acusa a Job de maldad, pone en duda la pureza de su fe. Y entonces, sin que Job lo sepa, sin que reciba advertencia alguna, la vida comienza a cambiar. Las desgracias llegan una tras otra, sin pausas, sin espacio para asimilar la primera noticia antes de recibir la siguiente. El texto bíblico narra estos acontecimientos con una dureza contenida, casi seca, como si quisiera reflejar la forma en que el dolor real irrumpe en la vida. Un mensajero anuncia que los bueyes fueron robados y los siervos muertos. Antes de que termine de hablar, llega otro con la noticia de que el fuego cayó del cielo y consumió las ovejas. Un tercero informa que los camellos fueron arrebatados. Finalmente, llega el mensaje que quiebra todo lo demás. Los hijos e hijas de Job murieron cuando la casa donde estaban se desplomó sobre ellos. En un solo día, Job pierde lo que había construido durante toda una vida. No se trata solo de posesiones, sino de vínculos, de futuro, de sentido. El relato no describe gritos ni reproches. No hay discursos ni escenas prolongadas. Hay un gesto. Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y cayó en tierra. Ese gesto habla por sí mismo. Es la reacción de un hombre atravesado por una pérdida que no encuentra palabras. El duelo se expresa en el cuerpo antes que en la voz. Luego, el texto dice algo que ha sido repetido durante siglos. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, y el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Estas palabras no suenan a resignación fría. Tampoco a comprensión plena. Son el reconocimiento de un límite. Job no intenta explicar lo ocurrido. No busca responsables. No formula teorías. Se limita a pronunciar una verdad antigua, una verdad que había estado presente incluso antes de la tragedia. Nada le pertenecía realmente. Las Escrituras señalan que, en todo esto, Job no pecó ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Esa afirmación no pretende idealizarlo como alguien incapaz de sentir dolor, sino subrayar que, en medio del golpe inicial, su relación con Dios no se rompe. Este primer momento de la historia no está lleno de palabras. Está lleno de silencio. Un silencio denso, cargado de duelo, de desconcierto, de preguntas que aún no han sido formuladas.
Job no dialoga todavía. No discute. No clama. Está asimilando lo ocurrido, permitiendo que el impacto atraviese su interior. La fe de Job, en este punto, no se expresa en explicaciones ni en discursos elevados. Se manifiesta en la permanencia. En no huir. En no negar lo que ha sucedido. En permanecer de pie, aun cuando todo lo que daba forma a su vida ha sido derribado. El relato se detiene aquí, como si respetara ese silencio. No acelera el proceso. No introduce respuestas apresuradas. Permite que la herida exista antes de ser nombrada. Y en ese respeto al tiempo interior, la historia adquiere una profundidad que no necesita ser explicada. Job queda solo, rodeado de pérdida, sosteniendo una fe que aún no ha sido puesta en palabras, pero que tampoco ha sido abandonada. No hay conclusión. No hay alivio. Solo un hombre en tierra, respirando en medio de lo incomprensible. Así comienza el camino de Job. No desde la comprensión, sino desde la fidelidad. No desde la respuesta, sino desde la permanencia. El cuerpo herido y la fe puesta a prueba. Pasado aquel primer golpe, cuando las noticias dejaron de llegar y el silencio se instaló en la casa, la historia de Job no se detuvo. El dolor no había terminado su obra. Lo que había sido arrebatado en un solo día ahora comenzaba a manifestarse de otra manera, más lenta, más íntima, más persistente. El texto bíblico dice que, pasado un tiempo, volvió a presentarse el acusador delante del Señor. Y una vez más, el nombre de Job fue pronunciado. Su integridad seguía intacta. Su fidelidad no había cedido con la pérdida de los bienes ni con la muerte de sus hijos. Aquello que se había puesto en duda no se había quebrado. Entonces se permitió que la prueba avanzara un paso más. Job fue herido desde la planta de los pies hasta la coronilla con una llaga maligna. El dolor dejó de ser solo una experiencia interior y se volvió visible en su cuerpo. La piel, que antes lo protegía, ahora ardía. El cuerpo, que antes le permitía sostener la vida cotidiana, se convirtió en un lugar de tormento constante. Job se sentó en medio de ceniza. Tomó un tiesto para rascarse. El relato no suaviza la escena. No la vuelve simbólica. Describe a un hombre reducido a lo esencial, apartado del espacio que antes ocupaba, aislado por el sufrimiento, intentando aliviar el dolor como puede. El cuerpo de Job se convierte en testigo de la pérdida. Cada llaga, cada ardor, cada momento de incomodidad prolongada es una extensión del duelo que comenzó con las noticias. La fe que antes se sostuvo en silencio ahora debe convivir con el dolor físico, ese que no permite distracciones, ese que no da tregua. En ese estado aparece la voz de su esposa. La escritura la presenta con pocas palabras, pero su intervención es contundente. Al ver a Job cubierto de llagas, sentado en ceniza, le dice: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. No es una voz externa al sufrimiento. No es la voz de alguien ajeno a la pérdida. Ella también ha perdido a sus hijos. Ella también ha visto desaparecer la vida que conocían. Sus palabras no nacen del desprecio, sino del agotamiento. Representan la tentación de terminar con una fidelidad que parece no ofrecer alivio. Job le responde sin levantar la voz. Hablas como una mujer insensata, recibiremos de Dios el bien, y el mal no lo recibiremos. El texto aclara que, aun en esto, Job no pecó con sus labios. No se dice que no sintiera dolor. No se dice que no estuviera agotado. Se dice que sus palabras no rompieron la relación con Dios. El cuerpo herido de Job sigue ahí. El sufrimiento no se detiene por esa respuesta. La llaga no sana. La ceniza no desaparece. La fe, sin embargo, no se transforma en negación. Permanece en un estado tenso, incómodo, sostenido más por la fidelidad que por la comprensión. Es entonces cuando llegan sus amigos. Elifaz, Bildad y Zofar oyen lo que ha sucedido y deciden ir a verlo. El texto dice que se pusieron de acuerdo para ir juntos a consolarlo. Desde lejos no lo reconocen. Su aspecto ha cambiado tanto que apenas pueden identificarlo. Al verlo, alzan la voz y lloran. Rasgan sus mantos, arrojan polvo sobre sus cabezas y se sientan con él en tierra. Durante 7 días y 7 noches, ninguno pronuncia palabra. El relato subraya ese silencio. No se trata de un descuido narrativo. Es una pausa deliberada. Los amigos ven que el dolor de Job es muy grande, y entienden que las palabras aún no tienen lugar. Ese silencio inicial es uno de los momentos más humanos de toda la historia. No hay explicaciones. No hay juicios. No hay intentos de corregir ni de aconsejar. Solo presencia. Solo acompañamiento.
Solo compartir el peso del sufrimiento sin intentar modificarlo. Job permanece allí, rodeado por cuerpos que lo acompañan, pero encerrado en una experiencia que nadie puede vivir por él. El tiempo pasa. El dolor no cede. El cuerpo sigue herido. La noche y el día se suceden sin diferencia clara. Y entonces, después de ese largo silencio, Job abre la boca. Comienza maldiciendo el día de su nacimiento. Perezca el día en que nací, y la noche que dijo, varón es concebido. Desea que ese día sea borrado, que no sea contado entre los días del año, que no vea la luz. No maldice a Dios. Maldice el momento en que su vida comenzó. Sus palabras brotan desde el cansancio extremo. El dolor prolongado ha abierto una grieta por donde sale todo lo que había sido contenido. Job no busca causar impacto. No intenta construir un discurso. Habla desde la herida. Se pregunta por qué no murió al nacer. ¿Por qué no fue ocultado en el sepulcro? ¿Por qué se le dio vida para verla convertida en tormento? Estas preguntas no son filosóficas. Son corporales. Surgen de un cuerpo que ya no encuentra descanso. La fe de Job entra aquí en una nueva etapa. Ya no es silencio. Ya no es gesto. Ahora es palabra, pero una palabra cargada de dolor, una palabra que no se esfuerza por sonar correcta. El relato no interrumpe a Job. No lo corrige. No lo calla. Permite que su lamento se despliegue. Permite que el sufrimiento tenga voz. Permite que la fe conviva con la queja sin que una anule a la otra. Los amigos escuchan. El silencio que habían guardado durante días se rompe, pero no de inmediato con respuestas. Antes de que comiencen los diálogos, el texto nos deja en este punto. Job ha hablado. Ha dejado salir lo que lo desborda. Ha expuesto su cansancio sin disimulo. El cuerpo sigue herido. La mente sigue buscando sentido. La fe sigue de pie, pero ahora atravesada por preguntas. Este bloque termina aquí, en el momento en que el lamento de Job queda suspendido en el aire. A partir de ahora, la historia entrará en un terreno más complejo, donde las palabras intentarán explicar lo inexplicable, y donde la fidelidad será puesta a prueba no solo por el dolor, sino también por las voces que buscan darle un significado. El camino de Job avanza. No se detiene. No retrocede. Continúa, herido, cansado, pero aún presente. La palabra que irrumpe en el silencio. Después del lamento de Job, el aire queda cargado de una tensión difícil de describir. Las palabras que ha pronunciado no buscan respuesta inmediata, pero tampoco pueden quedar suspendidas sin eco. El silencio que siguió a su discurso ya no es el mismo silencio inicial de acompañamiento. Ahora es un silencio expectante, denso, como si algo estuviera a punto de romperse. Elifaz, el temanita, es el primero en hablar. Lo hace con cautela, casi con temor de herir más de lo que ya está herido. Sus palabras no comienzan como una acusación abierta, sino como un recuerdo. Le habla a Job de su vida pasada, de cómo había sostenido a otros, de cómo sus palabras habían levantado a los cansados, de cómo había fortalecido rodillas vacilantes. Elifaz reconoce la integridad que Job había mostrado antes del sufrimiento. Pero poco a poco, su discurso toma otro rumbo. Le sugiere que nadie inocente ha perecido jamás, que los rectos no son destruidos sin causa. Introduce la idea de que el sufrimiento no llega sin motivo, de que hay una relación directa entre la conducta y la desgracia. No lo dice de manera violenta. Lo dice con la serenidad de quien cree estar defendiendo un orden justo del mundo. Job escucha. Elifaz continúa hablando de visiones nocturnas, de susurros en la oscuridad, de una voz que le recordó la fragilidad del ser humano frente a Dios. Le dice que el hombre no puede ser más justo que su Creador, que incluso los siervos celestiales no están libres de error. En su razonamiento, el sufrimiento de Job no puede ser arbitrario. Debe haber algo oculto, algo no reconocido, algo que necesita ser corregido. Job no responde de inmediato. El peso de esas palabras no está solo en lo que dicen, sino en lo que sugieren. No se le acusa directamente, pero se siembra una duda. La idea de que su dolor tiene una causa moral empieza a tomar forma en el diálogo. Cuando Job responde, su voz no es defensiva. Es cansada. Reconoce la grandeza de Dios, pero también expresa la magnitud de su propio sufrimiento. Dice que sus palabras han sido pronunciadas desde el dolor, que su lamento no es exageración, sino reflejo de una carga que no puede medir. Job no niega la sabiduría antigua. No niega que el mal exista ni que la justicia tenga sentido. Pero afirma algo que nace de su experiencia inmediata. Su sufrimiento es desproporcionado, inexplicable desde los esquemas que sus amigos presentan. Habla de la fugacidad de la vida,
de cómo los días pasan más rápido que una lanzadera, de cómo la esperanza se desvanece. Se dirige a Dios directamente, preguntando por qué lo vigila de cerca, porque lo toma como blanco de prueba constante, porque no aparta su mirada de él siquiera un instante. Job no se presenta como alguien que haya perdido la fe. Se presenta como alguien que no encuentra descanso. Entonces interviene Bildad, el suita. Su tono es más rígido, menos paciente. Habla de la justicia divina como un principio inamovible. Afirma que Dios no pervierte el derecho, que no tuerce la justicia. Insinúa que, si los hijos de Job murieron, fue por causa de su propia transgresión. Sugiere que, si Job es puro y recto, Dios lo despertará y restaurará su morada. Bildad se apoya en la tradición, en lo que han dicho las generaciones anteriores. Invita a Job a aprender de los antiguos, a aceptar que el sufrimiento no llega sin causa. En su discurso, la fe se convierte en una fórmula, y la restauración en una consecuencia automática de la corrección. Job responde con una mezcla de reconocimiento y desconcierto. Admite que, en teoría, Dios es justo. Reconoce que nadie puede justificarse plenamente ante él. Pero vuelve a señalar el abismo entre la teoría y la experiencia. Dice que, aunque quisiera defender su causa, no sabría cómo hacerlo. Afirma que Dios es sabio y poderoso, que mueve montañas y sacude la tierra, que gobierna las estrellas y las constelaciones. Reconoce la grandeza divina con palabras que no disminuyen su fe. Sin embargo, expresa también algo que lo atraviesa profundamente. No puede dialogar con Dios como un igual, no puede presentar su causa sin ser aplastado por la distancia entre lo humano y lo divino. Se siente observado, examinado, probado sin descanso. Job no pide ser declarado inocente ante los hombres. Pide comprender por qué vive lo que vive. Luego habla Sofar, el naamatita. Su discurso es el más duro. No rodea el tema. Afirma que Job merece incluso más castigo del que ha recibido. Dice que Dios ha olvidado parte de su pecado, que su sufrimiento es menor de lo que debería ser. Invita a Job a abandonar su maldad, a apartar la iniquidad de su tienda, prometiéndole que entonces podrá levantar el rostro sin mancha. Sofar no escucha el dolor de Job. Escucha una idea de justicia que no admite fisuras. En su razonamiento, el sufrimiento es siempre una señal clara, un mensaje directo, una consecuencia inevitable. Job responde con ironía contenida. Dice que sus amigos son verdaderamente sabios, y que con ellos morirá la sabiduría. No porque desprecie el conocimiento, sino porque percibe que sus palabras no alcanzan la realidad que él está viviendo. Afirma que también él tiene entendimiento, que no es inferior a ellos, que conoce las mismas verdades generales sobre Dios y la vida. Pero luego señala algo que desarma los discursos de sus amigos. Hay justos que sufren y malvados que prosperan. Hay quienes provocan a Dios y viven seguros. La realidad no siempre sigue el orden que ellos describen. Job habla de animales, de la tierra, del mar, como testigos de una sabiduría que no encaja en fórmulas simples. Reconoce que en Dios está la fuerza y la sabiduría, pero también afirma que esa sabiduría no siempre se manifiesta de manera comprensible para el ser humano. El diálogo se vuelve más tenso. Las palabras ya no buscan consolar. Buscan defender posturas. Cada amigo intenta proteger una idea de justicia, y Job intenta proteger su experiencia viva, su verdad interior. Desea hablar directamente con Dios. No para desafiarlo, no para acusarlo, sino para exponer su causa sin intermediarios. Está dispuesto a aceptar lo que venga, incluso si eso significa morir, pero no puede seguir sosteniendo explicaciones que no alcanzan su dolor. El sufrimiento ya no es solo físico. Se ha convertido en un conflicto de palabras, de sentidos, de interpretaciones. La fe de Job sigue ahí, pero ahora camina en medio de voces que no logran aliviarlo. El clamor que busca sentido. Las palabras de los amigos no trajeron alivio. El cuerpo de Job seguía herido, y su interior, lejos de aquietarse, se volvía más consciente de una tensión que ya no podía ignorar. El dolor físico persistía, pero ahora se mezclaba con una inquietud más profunda, una necesidad de sentido que no encontraba reposo en los razonamientos humanos. Job volvió a hablar. No para defenderse ante los hombres, sino para expresar lo que su corazón cargaba. Reconoció, una vez más, la grandeza de Dios. Dijo que sabía que nadie puede justificarse plenamente ante él, que aún el más recto no puede presentarse sin temor ante su Creador. Sin embargo, esas palabras no nacían de una aceptación tranquila, sino de una experiencia viva de pequeñez frente a un misterio que lo sobrepasaba. Habló de su deseo de encontrar a Dios, de poder acercarse a Él y exponer su causa.
No buscaba imponerse ni exigir respuestas como quien reclama un derecho. Anhelaba ser escuchado. Decía que, si pudiera encontrarlo, presentaría su caso y llenaría su boca de argumentos. Confiaba en que Dios le respondería, no con desprecio, sino con atención. Pero ese encuentro parecía lejano. Job describió su búsqueda como un caminar sin rumbo claro. Miraba hacia adelante y no lo encontraba. Miraba hacia atrás y no lo percibía. A la izquierda y a la derecha, y no lograba verlo. Dios parecía oculto, no ausente, pero inaccesible. Aún así, Job afirmaba algo que brotaba desde lo más profundo: Dios conocía el camino por el que él andaba. Esa certeza no disipaba el dolor, pero lo sostenía. Mas él conoce mi camino. Me probará, y saldré como oro. Estas palabras no eran una declaración de triunfo. Eran una confesión nacida de la resistencia interior. Job no decía que entendía la prueba, sino que confiaba en que su vida no estaba fuera del conocimiento de Dios. Aún así, el temor seguía presente. Job confesó que su corazón se estremecía al pensar en Dios, no porque dudara de su justicia, sino porque no lograba comprender sus designios. Se sentía consumido por pensamientos que no encontraba cómo ordenar. El silencio divino pesaba más que cualquier palabra dura de sus amigos. En su discurso, Job comenzó a hablar de la injusticia que veía a su alrededor. Observaba cómo algunos prosperaban sin rendir cuentas, cómo los límites eran movidos, cómo los débiles eran oprimidos. Veía huérfanos despojados, viudas sin amparo, pobres obligados a trabajar sin descanso. Estas escenas no eran ajenas a su experiencia, eran parte del mundo que ahora contemplaba con una sensibilidad herida. Job no negaba que Dios fuera justo. Lo que expresaba era su desconcierto ante una realidad donde la justicia no siempre se manifestaba de manera visible. Sus palabras no acusaban directamente a Dios, pero tampoco ocultaban la pregunta que lo atravesaba: ¿por qué el mal parecía avanzar sin freno mientras el justo era quebrantado? Habló de quienes viven en tinieblas, que aman la noche y rechazan la luz. Describió la violencia, el engaño, la opresión. No como un observador distante, sino como alguien que ahora sentía en su propia carne la fragilidad de la existencia. El mundo, que antes parecía ordenado, ahora se mostraba lleno de grietas. Los amigos escuchaban, pero sus respuestas no alcanzaban ese nivel de profundidad. Job no pedía soluciones inmediatas ni fórmulas antiguas. Su clamor era más simple y más difícil a la vez. Quería comprender cómo vivir su fe en medio de una realidad que no coincidía con lo que siempre había creído. En medio de ese discurso, Job habló de su integridad. No como un mérito que exigiera recompensa, sino como una verdad que no estaba dispuesto a negar. Dijo que, mientras tuviera aliento, no abandonaría su justicia ni su sinceridad. No afirmaba ser perfecto. Afirmaba ser honesto. Mi justicia retendré, y no la soltaré. Mi corazón no me reprochará en todos mis días. Estas palabras no eran arrogantes. Eran una declaración de fidelidad a su propia conciencia. Job no podía aceptar explicaciones que lo obligaran a declararse culpable de algo que no reconocía como verdadero. El diálogo continuaba, pero cada intercambio dejaba más claro que las palabras humanas no lograban cerrar la herida. El dolor seguía allí, y la búsqueda de sentido se hacía más intensa. Job no se alejaba de Dios, al contrario, se acercaba a él desde un lugar más vulnerable, más expuesto, menos protegido por certezas antiguas. La fe de Job estaba cambiando de forma. No se debilitaba, pero se despojaba. Perdía seguridades, perdía esquemas, perdía respuestas rápidas. Quedaba reducida a una relación directa, sin intermediarios, sostenida solo por el deseo de permanecer fiel aun cuando el camino no era claro. Así avanzaba Job, entre palabras que no calmaban y silencios que pesaban. No se rendía. No se escondía. Continuaba hablando, buscando, exponiendo su herida ante Dios y ante los hombres, sin encontrar todavía un lugar donde descansar. El clamor seguía abierto. La búsqueda continuaba. La justicia cuestionada desde la herida. La voz de Job no se apagó después de aquel clamor. El dolor seguía presente, y con él, la necesidad de decir aquello que aún no encontraba forma. Las palabras de sus amigos habían intentado cerrar el sentido de su sufrimiento, pero lo único que habían logrado era profundizar la herida. Job no discutía para imponerse, hablaba porque callar se había vuelto imposible. Zofar volvió a intervenir. Su discurso insistía en la idea de que la sabiduría de Dios era demasiado elevada para ser comprendida, y que el ser humano debía aceptar su condición sin cuestionar. Habló de límites infranqueables, de secretos divinos inaccesibles,
de una justicia que no admite reclamo. En sus palabras, la fe se convertía en resignación absoluta. Job escuchó y respondió. Reconoció que la sabiduría de Dios supera al entendimiento humano. No negó esa verdad. Pero señaló algo que le dolía profundamente. Esa afirmación, repetida sin compasión, no aliviaba el sufrimiento de quien estaba quebrado. Job habló desde su experiencia, desde la fragilidad de alguien que ya no podía sostener fórmulas vacías. Dijo que su vida era breve, que sus días pasaban como la sombra, que no había esperanza en el horizonte inmediato. Comparó al ser humano con una flor que brota y se marchita, con una sombra que huye sin detenerse. Estas imágenes no eran poéticas por intención, sino nacidas de una percepción aguda de lo efímero. Job se dirigió a Dios con palabras cargadas de cansancio. Preguntó por qué lo observaba con tanta atención, por qué lo examinaba cada mañana, por qué no apartaba de él su mirada siquiera un instante. No hablaba desde la rebeldía, sino desde el agotamiento de sentirse constantemente probado. ¿Hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada? ¿Ni me dejarás siquiera tragar mi saliva? Estas palabras no eran un desafío. Eran el suspiro de alguien que deseaba un respiro, una pausa en medio del dolor continuo. Job no pedía una explicación completa, solo un alivio, un momento de descanso. En su discurso, Job habló también de la muerte. No como una amenaza ni como una liberación buscada con desesperación, sino como una realidad inevitable. Dijo que, una vez que el hombre muere, no vuelve, que sus ojos ya no verán el bien. Comparó al ser humano con un árbol que, aun cortado, puede retoñar, mientras que el hombre, una vez que yace, no se levanta hasta que los cielos no existan más. Esta comparación revelaba una percepción profunda de la vulnerabilidad humana. Job sentía que su vida se extinguía sin posibilidad de renovación. No veía salida. No veía restauración. Solo veía un desgaste continuo que lo llevaba lentamente hacia el final. Sin embargo, en medio de ese discurso sombrío, surgió una pregunta distinta. Job se preguntó si el hombre podría volver a vivir después de morir. No afirmó nada. No construyó una doctrina. La pregunta quedó suspendida, abierta, como una chispa en medio de la oscuridad. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Esa pregunta no fue respondida. Quedó flotando, como tantas otras. Job no buscaba una respuesta teológica. Buscaba sentido. Buscaba saber si su sufrimiento tenía algún horizonte más allá de la muerte. Los amigos permanecían atentos, pero cada vez más distantes. Sus discursos se volvían más rígidos, menos sensibles al estado de Job. Defendían una idea de justicia que no dejaba espacio para el misterio ni para la excepción. En su afán por proteger la imagen de Dios como justo, terminaban alejándose del hombre que sufría frente a ellos. Job lo percibía. Y eso añadía una capa más a su dolor. Habló de cómo el poder puede aplastar al débil, de cómo la fuerza se impone sin rendir cuentas. Dijo que Dios, en su grandeza, puede derribar al poderoso y sostener al humilde, pero también afirmó que, desde su perspectiva, esa justicia no siempre se manifestaba de manera clara. No negaba la soberanía divina, expresaba su desconcierto ante su forma de actuar. Job no pedía ser absuelto ante los hombres. Tampoco buscaba justificar su sufrimiento como castigo ajeno. Quería ser entendido en su verdad, sin que esa verdad fuera forzada a encajar en esquemas que no la contenían. ¿Por qué escondes tu rostro? ¿Y me cuentas por tu enemigo? Esta pregunta brotaba de una experiencia íntima. Job no se sentía rebelde. Se sentía tratado como alguien distante, como alguien bajo sospecha. La relación que antes había sido cercana ahora parecía marcada por una distancia que no comprendía. Aún así, Job no dejó de hablarle a Dios. No rompió el vínculo. No se alejó. Su clamor, aunque cargado de preguntas, seguía dirigido hacia él. Esa persistencia era una forma de fe distinta, más desnuda, menos protegida por certezas previas. El discurso avanzaba, y con él, la tensión. Job comenzaba a percibir que las respuestas humanas no solo eran insuficientes, sino que podían convertirse en una carga adicional. Defender una idea de justicia sin escuchar el dolor real podía transformarse en una forma de violencia silenciosa. Job expresó su deseo de tener un mediador, alguien que pudiera ponerse entre él y Dios, alguien que pudiera entender ambas partes. No lo dijo como una exigencia, sino como una necesidad nacida de la distancia que sentía. Anhelaba una presencia que pudiera tender un puente entre lo divino y lo humano. Esa necesidad no fue satisfecha en ese momento. Quedó como un anhelo, como una expresión de la fragilidad humana ante un misterio que no se deja reducir.
El cuerpo de Job seguía enfermo. La piel seguía ardiendo. Las noches seguían siendo largas. El diálogo no había traído alivio. Sin embargo, algo había cambiado. Job ya no hablaba solo desde la pérdida inicial, sino desde una conciencia más profunda de la complejidad de la fe. La fe, para Job, ya no era solo fidelidad silenciosa ni lamento contenido. Se estaba convirtiendo en un diálogo tenso, honesto, expuesto. Un diálogo donde las preguntas no eran señal de abandono, sino de cercanía. El sufrimiento no había terminado. Tampoco el clamor. Las palabras seguían brotando, una tras otra, como si el alma necesitara vaciarse antes de poder escuchar algo distinto. Y así, entre discursos que no lograban consolar y preguntas que no encontraban respuesta, Job continuaba su camino, sostenido por una fe que no se rendía, aunque ya no se pareciera a la fe que había tenido al principio. El anhelo de un mediador. Las palabras de Job no cesaron. El dolor seguía extendiéndose, no solo en el cuerpo, sino en la conciencia de una distancia que se había vuelto difícil de nombrar. Cada intento de explicación por parte de sus amigos parecía alejar más la posibilidad de descanso. La justicia, presentada como una fórmula cerrada, no lograba contener la experiencia que Job estaba viviendo. Elifaz volvió a hablar, esta vez con un tono menos cuidadoso. Sus palabras se volvieron más directas, más duras. Afirmó que la maldad del hombre es grande, que nadie puede ser limpio delante de Dios. Insinuó que Job había oprimido al pobre, retenido el pan del hambriento, enviado viudas con las manos vacías. Las acusaciones no se apoyaban en hechos visibles, sino en una lógica que necesitaba explicar el sufrimiento a cualquier costo. Job escuchó esas palabras como quien recibe un golpe inesperado. No porque dudara de su propia fragilidad, sino porque sabía que esas acusaciones no correspondían a su vida. Su respuesta no fue un intento de justificarse con arrogancia, sino una afirmación serena de lo que había sido su conducta. Recordó cómo había sido ojos para el ciego y pies para el cojo, cómo había sido padre para los necesitados y defensor del que no tenía voz. Job no se presentó como un hombre sin errores. Se presentó como un hombre íntegro. Esa integridad no nacía de la perfección, sino de una coherencia profunda entre lo que creía y lo que hacía. Las palabras de Elifaz, al intentar encajarlo en un molde de culpabilidad, no hacían sino intensificar su sensación de incomprensión. En su respuesta, Job volvió a expresar su deseo de encontrarse con Dios. No para ser absuelto públicamente, sino para ser escuchado. Decía que, si pudiera presentar su causa delante de él, se llenaría de valor. Confiaba en que Dios no lo abrumaría con su poder, sino que le prestaría atención. Ese anhelo no era una exigencia. Era una súplica nacida de la distancia. Job sentía que hablaba, pero no recibía respuesta. Sentía que clamaba, pero el cielo permanecía cerrado. Y aún así, seguía hablando. ¿Quién me diera saber dónde hallar a Dios? Para poder llegar hasta su tribunal. Estas palabras no brotaban del orgullo, sino de una necesidad profunda de encuentro. Job no buscaba vencer a Dios en un juicio. Buscaba comprender su lugar en medio de lo que estaba viviendo. El discurso avanzó, y Job habló de la fragilidad humana frente al paso del tiempo. Describió cómo el hombre se desgasta como una prenda, cómo sus días se consumen sin posibilidad de retorno. Habló de la tierra que se desmorona, de las rocas que se mueven, del polvo que se transforma. Todo parecía indicar que la vida humana es transitoria, frágil, sujeta a fuerzas que no controla. En medio de esas imágenes, Job volvió a expresar su cansancio. No solo del dolor físico, sino del esfuerzo constante por sostener una fe que ya no encontraba apoyo en explicaciones humanas. Se sentía como alguien que camina en la oscuridad, tanteando el suelo con cuidado, sin saber cuándo encontrará descanso. Bildad intervino nuevamente, insistiendo en la pequeñez del hombre frente a Dios. Comparó al ser humano con un gusano, con algo insignificante ante la grandeza divina. Su discurso buscaba cerrar cualquier posibilidad de diálogo. Si el hombre es tan pequeño, no tiene derecho a preguntar. Si Dios es tan alto, no puede ser cuestionado. Job escuchó esas palabras con una mezcla de aceptación y dolor. No negaba la grandeza de Dios ni la pequeñez humana. Pero sentía que reducir la fe a esa distancia absoluta anulaba la posibilidad de relación. Si no hay relación, no hay diálogo. Y sin diálogo, el sufrimiento se vuelve insoportable. Job respondió hablando de su deseo de un mediador. Alguien que pudiera ponerse entre él y Dios, alguien que pudiera comprender su fragilidad y, al mismo tiempo, la grandeza divina. No lo dijo como una doctrina, sino como una necesidad íntima.
Sentía que la distancia era demasiado grande para cruzarla solo. ¿Quién me diera un árbitro entre nosotros? Que pusiera su mano sobre ambos. Ese deseo no fue satisfecho en ese momento. Quedó expresado como una carencia, como un anhelo profundo que no encontraba respuesta inmediata. Job no sabía cómo se cumpliría, ni siquiera si se cumpliría. Solo sabía que lo necesitaba. El diálogo continuó, y Zofar volvió a hablar con dureza. Insistió en que la alegría del impío es breve, que su gozo dura poco. Afirmó que el malvado, aunque se eleve, será derribado. Sus palabras buscaban reafirmar un orden moral que no admitía excepciones. Job respondió señalando una realidad que nadie parecía querer ver. Dijo que muchos malvados viven tranquilos, que sus casas están seguras, que sus hijos crecen sin temor. Observaba que mueren en paz, sin haber probado el dolor que él estaba viviendo. Esa observación no era una acusación directa contra Dios, sino una constatación de la complejidad del mundo. Job no negaba que el mal tuviera consecuencias. Lo que cuestionaba era la simplificación del sufrimiento. La idea de que todo dolor puede explicarse de manera inmediata se volvía, para él, una carga más pesada que el propio sufrimiento. En sus palabras, la fe se mostraba como un camino sin garantías visibles. No prometía protección automática ni explicaciones rápidas. Exigía permanecer en relación aun cuando el sentido no era claro. El cuerpo de Job seguía debilitándose. Las noches eran largas. El cansancio se acumulaba. Las palabras de los amigos, lejos de aliviar, se convertían en una fuente adicional de dolor. Sin embargo, Job no abandonaba el diálogo. No se retiraba al silencio absoluto. Seguía hablando, buscando, exponiendo su herida sin esconderla. En ese proceso, la fe de Job se transformaba. Ya no se sostenía en la estabilidad ni en la abundancia. Tampoco en las fórmulas aprendidas. Se sostenía en un deseo profundo de verdad, aunque esa verdad no tuviera aún forma. Job no sabía cómo terminaría su historia. No sabía si encontraría respuesta, restauración o descanso. Lo único que sabía era que no podía dejar de hablar con Dios, aunque no lo sintiera cercano. Esa persistencia, atravesada por el dolor, se convertía en una forma distinta de fidelidad. El anhelo de un mediador quedaba suspendido en el aire, como una nota que aún no encontraba resolución. La historia avanzaba, cargada de preguntas, sostenida por una fe que se negaba a desaparecer, aun cuando todo lo demás parecía desmoronarse. La defensa de la integridad. El tiempo seguía, avanzando, y con él, el desgaste interior de Job. Las palabras dichas no habían cerrado ninguna herida. Al contrario, cada diálogo parecía abrir nuevas grietas. Sus amigos insistían en sostener una imagen de justicia que no admitía fisuras, y Job se encontraba cada vez más solo en la defensa de una verdad que solo él podía sentir con claridad. Su sufrimiento no nacía de una culpa oculta. Job volvió a hablar, y esta vez su voz se afirmó con una serenidad distinta. No era la serenidad de quien ha encontrado respuestas, sino la de quien ha decidido no traicionar su conciencia. Comenzó declarando que no abandonaría su integridad mientras tuviera vida. No lo dijo como un acto de orgullo, sino como una necesidad interior. Renunciar a su verdad habría sido más doloroso que soportar el sufrimiento que lo consumía. Afirmó que no concedería razón a sus amigos. Mientras respirara, mantendría su justicia. Su corazón no lo acusaba. Estas palabras no negaban la posibilidad del error humano, pero rechazaban la idea de una culpa inventada para explicar el dolor. Job se sostenía en una certeza silenciosa. No podía aceptar una explicación que lo obligara a mentir sobre sí mismo. En ese mismo discurso, Job habló del destino de los impíos. No lo hizo para condenar, sino para responder a las afirmaciones repetidas de sus amigos. Describió cómo el gozo del malvado es breve, cómo su luz se apaga, cómo su memoria desaparece de la tierra. Sin embargo, estas palabras no brotaban de un deseo de venganza. Eran parte de un argumento más amplio. La realidad no siempre sigue un orden visible inmediato, pero eso no significa que la justicia esté ausente. Job sabía que sus amigos utilizaban el destino del impío como advertencia, como una amenaza velada. Él, en cambio, lo presentaba como una observación, no como una sentencia. Su intención no era aplicar esa imagen a su propia vida, sino mostrar que el mundo no puede reducirse a fórmulas simples. Luego, Job se dirigió directamente a sus amigos. Les pidió que escucharan con atención, que consideraran sus palabras sin prejuicio. Les habló del temor que sentía al pensar en su situación, no solo por el dolor presente, sino por la incertidumbre que lo rodeaba. Reconoció que su carne se estremecía,
que su espíritu no encontraba descanso. Habló de la prosperidad que a veces acompaña a los impíos. Observó que muchos viven tranquilos, envejecen rodeados de seguridad, mueren en paz, sin haber conocido el sufrimiento que a él lo había alcanzado. Sus casas permanecen firmes, sus hijos crecen sin temor, sus bienes aumentan. Estas escenas no eran una queja, sino una constatación de una realidad incómoda. Job no entendía por qué esa prosperidad coexistía con la opresión y la injusticia. No entendía por qué quienes desafiaban a Dios parecían vivir sin consecuencias visibles. Esa observación no debilitaba su fe, la hacía más compleja. La justicia divina, para Job, no podía reducirse a recompensas y castigos inmediatos. En medio de ese discurso, Job recordó cómo los malvados suelen decir: apártate de nosotros, no queremos conocer tus caminos. Reconoció que muchos viven sin buscar a Dios y, aún así, parecen prosperar. Esa realidad lo desconcertaba profundamente. No la utilizaba para acusar a Dios, sino para señalar la distancia entre las explicaciones humanas y la experiencia vivida. Job habló también del destino final del ser humano. Dijo que, al final, todos yacen juntos en el polvo, el gusano los cubre por igual. La muerte no distingue entre el fuerte y el débil, entre el justo y el injusto. Esta afirmación no negaba la justicia divina, pero sí cuestionaba la idea de una justicia siempre visible en el tiempo presente. Sus amigos escuchaban, pero sus corazones parecían cerrados. Job percibía que no lograban comprender la profundidad de su experiencia. Sus palabras, en lugar de consolar, se habían convertido en reproches velados. Cada intento de corrección se sentía como una herida adicional. Job no rechazó la sabiduría antigua. Reconoció que había escuchado muchas veces esos discursos. Sabía de memoria los argumentos que le presentaban. Pero afirmó que, en su situación, esas palabras no tenían peso. No porque fueran falsas, sino porque no alcanzaban a tocar la realidad de su dolor. En su discurso, Job habló del miedo que le producía la idea de encontrarse con Dios en ese estado. No porque dudara de su justicia, sino porque sentía que no podría sostenerse ante su grandeza. Al mismo tiempo, ese temor no lo alejaba. Lo mantenía en una tensión constante entre el deseo de encuentro y el peso de la distancia. Job afirmó que no temía a los hombres. No temía a sus acusaciones ni a sus juicios. Lo que lo estremecía era la sensación de no comprender el modo en que Dios actuaba en su vida. Esa incomprensión no lo llevaba al abandono, sino a una búsqueda más intensa, más desnuda. El discurso avanzó, y Job habló de su deseo de que sus palabras quedaran escritas, grabadas para siempre, no para justificarse ante los hombres, sino para dejar constancia de su verdad. Anhelaba que su experiencia no se perdiera, que su clamor no fuera olvidado. No buscaba gloria. Buscaba permanencia. A lo largo de su discurso, Job no dejó de dirigirse a Dios, aun cuando hablaba a sus amigos. Cada palabra estaba atravesada por esa relación viva, tensa, pero persistente. La fe de Job no se había extinguido. Se había transformado en una defensa silenciosa de la integridad, sostenida no por respuestas, sino por fidelidad a la verdad interior. El dolor seguía presente. El cuerpo seguía herido. Las noches seguían siendo largas. Pero algo se afirmaba con mayor claridad. Job no estaba dispuesto a renunciar a su integridad para encajar en una explicación que no reconocía como verdadera. Esa defensa no lo alejaba de Dios. Lo mantenía frente a él, con las manos vacías y el corazón expuesto. Así continuaba el camino de Job, afirmando su verdad en medio del sufrimiento, sosteniendo una fe que ya no se apoyaba en certezas visibles, sino en una fidelidad profunda a lo que sabía, sentía y vivía. La memoria de una vida justa. Job volvió a tomar la palabra, y esta vez su voz se desplazó hacia el recuerdo. No como un intento de refugiarse en el pasado, sino como una manera de dar testimonio de lo que había sido su vida antes de que el dolor la atravesara. Sus palabras no estaban cargadas de nostalgia vacía, sino de una claridad que nacía de la memoria fiel. Recordó los días en que la presencia de Dios parecía cercana, cuando su luz iluminaba su camino y su consejo lo acompañaba aún en la oscuridad. Habló de un tiempo en que su casa estaba llena, en que sus hijos lo rodeaban, en que su mesa era lugar de encuentro. No evocó esos días para reclamar lo perdido, sino para mostrar que su vida había estado marcada por una relación viva con Dios. Job recordó cómo era respetado en la ciudad. Al llegar a la puerta, los jóvenes se apartaban y los ancianos se levantaban. Los príncipes guardaban silencio y los nobles contenían sus palabras. No era reverencia impuesta, sino reconocimiento. Su voz tenía peso porque estaba sostenida por una vida coherente.
Habló de cómo había sido refugio para el necesitado. El clamor del pobre encontraba respuesta en él. El huérfano no quedaba desamparado. La bendición del que estaba a punto de perecer venía sobre su cabeza. La viuda encontraba consuelo. Estas acciones no eran presentadas como méritos, sino como expresiones naturales de una vida orientada al cuidado del otro. Job se describió a sí mismo como ojos para el ciego y pies para el cojo. Fue padre para los pobres y defensor del que no tenía quien lo escuchara. Investigó causas que no conocía, rompió las fauces del injusto y arrancó la presa de sus dientes. Estas palabras no eran exageraciones. Eran la forma en que Job daba cuenta de una vida comprometida con la justicia cotidiana. En ese tiempo, Job pensaba que moriría en su nido, que sus días se multiplicarían como la arena. Su raíz se extendía hacia las aguas, el rocío reposaba sobre sus ramas, su gloria se renovaba, su arco se fortalecía. La vida parecía avanzar con una lógica comprensible, sostenida por el trabajo, la rectitud y la bendición. La gente lo escuchaba con atención. Sus palabras no eran interrumpidas. Después de hablar, nadie replicaba. Su consejo era esperado como la lluvia, recibido como el agua tardía. Job no se imponía, acompañaba. No dominaba, orientaba. Luego, su voz cambió. Recordó cómo todo aquello se había desvanecido. Ahora era motivo de burla para los más jóvenes, hombres cuyos padres él no habría considerado dignos de estar con los perros de su rebaño. Aquellos que antes lo respetaban ahora se reían de él. Lo despreciaban. Se apartaban de su presencia como si fuera impuro. Job describió con dureza ese contraste. No para humillar a otros, sino para expresar la caída abrupta de su posición. De ser escuchado, pasó a ser rechazado. De ser buscado, pasó a ser evitado. La dignidad que había acompañado su vida se había transformado en desprecio público. Habló de cómo esos hombres lo acosaban, lo perseguían, lo empujaban fuera del camino. Se aprovechaban de su debilidad, sabiendo que no tenía quien lo defendiera. El sufrimiento físico se mezclaba con la humillación social. El dolor ya no era solo interior o corporal, era también relacional. Job expresó cómo el temor se apoderó de él. Su honor fue arrastrado como por el viento. Su bienestar se desvaneció como una nube. Las noches se volvieron largas. El dolor lo traspasaba hasta los huesos. La piel se le adhería al cuerpo. El descanso desapareció. Se dirigió nuevamente a Dios. No con reproches violentos, sino con una pregunta cargada de desconcierto. Dijo que clamaba y no era escuchado, que se ponía en pie y Dios no le respondía. Sentía que la mano que antes lo sostenía ahora lo había golpeado con fuerza. ¿Me has vuelto cruel? Con el poder de tu mano me persigues. Estas palabras brotaban desde la experiencia de abandono. Job no negaba la soberanía de Dios. Expresaba el dolor de sentir que esa soberanía se había vuelto incomprensible, incluso hiriente. Job recordó que había esperado el bien y vino el mal, había guardado la luz y llegó la oscuridad. Sus entrañas servían sin reposo. Días de aflicción se levantaban uno tras otro. Caminaba ennegrecido, sin sol, se levantaba en la asamblea y clamaba. Aún así, Job no se presentó como alguien que hubiera cerrado su corazón. Recordó cómo había llorado con el que estaba en angustia, cómo su alma se había entristecido por el pobre. Ese recuerdo no era una defensa arrogante, sino una afirmación de coherencia. El dolor que ahora vivía no había borrado su capacidad de compasión. El discurso avanzaba, y Job mostraba la profundidad de la herida. No solo había perdido bienes y salud, había perdido identidad social, reconocimiento, voz. Todo aquello que había construido con una vida justa parecía haber sido despojado de sentido. Sin embargo, al hablar, Job no buscaba restaurar su antigua posición. No pedía volver a ser honrado por los hombres. Su clamor se dirigía a Dios. Lo que deseaba era comprender por qué una vida vivida con rectitud había desembocado en una ruina tan completa. La memoria de su vida pasada no era un reclamo, sino un testimonio. Job no decía, mírame, merezco algo mejor. Decía, en silencio, esta ha sido mi vida, no reconozco en ella la culpa que se me atribuye. El dolor seguía abierto. La pregunta seguía viva. La fe, lejos de desaparecer, se volvía más desnuda. Ya no estaba sostenida por el respeto de los demás ni por la estabilidad material. Se sostenía únicamente en la relación con Dios, una relación tensa, herida, pero aún existente. Así permanecía Job, entre la memoria de lo que fue y la realidad de lo que ahora vivía, sosteniendo su integridad sin adornos, dejando que su historia hablara por sí misma,
aun cuando nadie parecía dispuesto a escucharla plenamente. El juramento del corazón. Job continuó hablando, y sus palabras tomaron la forma de un juramento. No era un desafío lanzado al cielo ni una defensa dirigida a los hombres. Era una declaración íntima, pronunciada desde el lugar más profundo de su conciencia. Había recorrido el recuerdo de su vida, había expuesto su herida, y ahora afirmaba, con solemnidad, aquello que sostenía su integridad. Comenzó hablando de su mirada. Dijo que había hecho pacto con sus ojos para no fijarse en lo que pudiera desviar su corazón. No se refería solo a actos visibles, sino a la intención que precede a toda acción. En su vida, había cuidado no solo lo que hacía, sino lo que deseaba. Sabía que la fidelidad no se limita al gesto externo, sino que se juega en el interior. Habló de la justicia en su trato con los demás. Si había andado con mentira, si su pie se había apresurado tras el engaño, que fuera pesado en balanza justa. No temía esa evaluación. Confiaba en que su camino había sido recto. No porque se considerara superior, sino porque había vivido atento a no traicionar su conciencia. Job se refirió a su relación con las mujeres, afirmando que no había permitido que su corazón se inclinara hacia la seducción ni que su puerta fuera vigilada con intención torcida. Reconocía la fuerza del deseo, pero también la responsabilidad de custodiarlo. Para Job, la integridad incluía aquello que nadie veía. Habló luego de su trato con sus siervos. Dijo que, si había despreciado la causa de su siervo o de su sierva cuando reclamaban contra él, que Dios se levantara contra su vida. Recordó que el mismo Dios que lo había formado a él, los había formado a ellos. En su casa no había lugar para la humillación del otro. La autoridad no había sido excusa para el abuso. Job habló del pobre, del huérfano, de la viuda. Afirmó que no había retenido el pan del necesitado ni permitido que el huérfano desfalleciera sin ayuda. Si alguna vez había visto a alguien perecer por falta de abrigo, o al pobre sin cobertura, que su brazo se cayera de su hombro. Sus palabras no buscaban impresionar, expresaban la gravedad con la que había vivido la responsabilidad hacia los más frágiles. Recordó cómo había temido a Dios desde su juventud. No se había apoyado en el oro ni había puesto su confianza en las riquezas. No había dicho al oro, tú eres mi esperanza, ni a la riqueza, tú eres mi seguridad. Para Job, la prosperidad había sido un don, no un fundamento. Nunca había confundido los bienes con el sentido de su vida. Habló del sol cuando resplandece, de la luna cuando camina hermosa. Dijo que, si alguna vez su corazón fue seducido en secreto y su mano besó esos astros, habría sido una iniquidad digna de juicio, porque habría negado al Dios que está en lo alto. Job afirmaba así que no había rendido culto a lo creado, sino al Creador. Se refirió también a sus enemigos. Afirmó que no se había alegrado del quebranto del que lo odiaba ni había levantado su voz cuando el mal lo alcanzaba. No había permitido que su boca pecara pidiendo la vida del adversario. Su justicia no se había construido sobre el deseo de venganza. Job habló de su hospitalidad. Dijo que el forastero no había dormido en la calle, que su puerta siempre estuvo abierta al caminante. Su casa no había sido un lugar cerrado ni temeroso, sino un espacio de acogida. La seguridad personal nunca había sido excusa para negar al otro. Afirmó que no había ocultado su culpa como hacen los hombres, escondiendo su iniquidad en el pecho por temor al desprecio. No había callado por miedo a la multitud ni se había encerrado en su casa para evitar ser visto. Job no afirmaba no haber fallado nunca, afirmaba no haber vivido en la mentira. Sus palabras se volvieron más intensas. Dijo que, si su tierra clamaba contra él, si los surcos lloraban juntos, si había comido sus frutos sin pagar y había hecho desfallecer el alma de sus dueños, que crecieran espinos en lugar de trigo y cardos en lugar de cebada. Con ese juramento, Job vinculaba su integridad no solo a las personas, sino a la tierra misma que había trabajado. Todo su discurso estaba atravesado por una convicción profunda. Su vida había sido vivida a la vista de Dios, no para ser exhibida, sino para ser sostenida en verdad. Cada juramento no era una autoexaltación, sino una exposición. Job se colocaba por completo bajo la mirada divina, sin reservas, sin escondites. Al finalizar su declaración, Job expresó un deseo último, que alguien escuchara su causa. Dijo que firmaba su defensa, que estaba dispuesto a responder ante el Todopoderoso. No hablaba desde la soberbia, sino desde la necesidad de ser comprendido. Anhelaba que su acusador escribiera un acta, no para huir de ella, sino para llevarla como corona, para acercarse con ella como quien se presenta ante un príncipe. Job no temía la verdad. Si había faltado, estaba dispuesto a reconocerlo.
Lo que no podía aceptar era una culpa inventada, una explicación que lo obligara a negar la vida que había vivido. Su fe no era ciega, era honesta. No se sostenía en la ausencia de preguntas, sino en la fidelidad a la verdad interior. Sus palabras quedaron en el aire, densas, completas. No había más que añadir desde su parte. Había abierto su vida entera, había recorrido su historia, había pronunciado su juramento. El silencio que siguió no era vacío. Estaba cargado de todo lo que había sido dicho. Job permanecía allí, herido, cansado, pero firme. No había abandonado a Dios, aun cuando no lo comprendía. No había traicionado su conciencia para encontrar alivio. Había sostenido su integridad hasta el final de sus fuerzas. La fe de Job, en ese punto, no era una respuesta ni una explicación. Era una entrega completa, expuesta, sin defensas. Una fe que no se escondía detrás de fórmulas ni se protegía con silencios forzados. Una fe que se atrevía a presentarse tal como era, aun sin saber qué vendría después. El juramento había sido pronunciado. El corazón había hablado. Y el silencio volvía a ocupar su lugar, no como ausencia, sino como espera. Antes de continuar, tomemos un momento de pausa. Si esta historia está resonando en tu interior, si el camino de Job se parece en algo a tus propias preguntas, a tus silencios o a tus noches largas, te invito a suscribirte a este canal. Aquí compartimos relatos y reflexiones bíblicas que no buscan imponer respuestas, sino acompañar el alma en su proceso, con respeto, profundidad y verdad. Al suscribirte, permites que este espacio siga siendo un lugar de encuentro para quienes buscan sentido, consuelo y luz en medio de la experiencia humana. Seguimos caminando juntos. El silencio que prepara la respuesta. Después del juramento de Job, el diálogo se detuvo. Las voces que habían llenado el aire durante tanto tiempo parecieron agotarse. Las acusaciones, las defensas, los razonamientos y las réplicas quedaron suspendidos en un silencio distinto al de los comienzos. Ya no era el silencio del asombro ni el del acompañamiento inicial. Era un silencio denso, cargado de palabras dichas y de verdades expuestas. Durante ese espacio sin respuesta, surgió una voz nueva. No era la voz de los amigos antiguos ni la de Job. Era la voz de un joven llamado Eliú, hijo de Baraquel, busita, de la familia de Ram. El texto dice que había escuchado atentamente todo el diálogo. Había esperado, no por temor, sino por respeto a la edad de quienes hablaban. Pero cuando percibió que las palabras se habían agotado sin traer claridad, su espíritu se encendió. Eliú se indignó, no contra Job por hablar, sino contra sus amigos por no haber sabido responderle. Se indignó también con Job, no porque alabara su integridad, sino porque, al defenderse, parecía justificarse más a sí mismo que a Dios. En su interior, Eliú sentía que algo importante estaba siendo pasado por alto. Cuando habló, lo hizo reconociendo su juventud. Dijo que había esperado porque los años enseñan sabiduría, pero que no siempre la edad garantiza entendimiento. Afirmó que el espíritu en el hombre y el aliento del Todopoderoso dan inteligencia. No hablaba desde la arrogancia, sino desde una convicción nacida de la escucha atenta. Eliú se dirigió primero a Job. Le pidió que escuchara sus palabras con atención. No se presentó como juez ni como acusador. Dijo que hablaba con sinceridad, que sus palabras nacían de un corazón recto. No hablaba para herir, sino para señalar algo que, a su juicio, no había sido considerado. Eliú reconoció el clamor de Job. Admitió haber escuchado sus palabras cuando decía ser limpio, cuando afirmaba no haber culpa en él y, aún así, sentirse tratado como enemigo. Eliú no negó el sufrimiento de Job ni lo minimizó. Sin embargo, señaló que, al hablar, Job parecía insinuar que Dios actuaba injustamente. Según Eliú, ese era el punto delicado. No porque Job hubiera blasfemado, sino porque, en su aflicción, había colocado su experiencia como medida de la justicia divina. Eliú afirmó que Dios es mayor que el hombre y que no está obligado a dar cuentas de todos sus actos. Eliú habló de cómo Dios se comunica con el ser humano de diversas maneras. Dijo que habla en sueños, en visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres. En esos momentos, Dios abre el oído del hombre y sella su instrucción. No siempre para explicar, sino para apartarlo del mal y guardarlo del orgullo. También habló del sufrimiento como una forma de advertencia. Dijo que, a veces, el dolor llega para preservar al hombre de la muerte, para mantener su vida lejos de la corrupción. No lo presentó como castigo, sino como una posibilidad de corrección, una oportunidad para escuchar cuando otras vías no han sido atendidas. Eliú describió al hombre afligido en su lecho,
con dolor continuo en sus huesos, cuya vida se acerca a la sepultura. En ese estado, dijo, si hay un mensajero, un mediador entre mil, que muestre al hombre lo recto, Dios se compadece y dice, líbralo de descender a la fosa, he hallado redención. Estas palabras no pretendían explicar la situación particular de Job, sino ampliar la comprensión del modo en que Dios actúa. Eliú no afirmaba que ese fuera el caso exacto de Job. Mostraba que la relación entre Dios y el ser humano no se reduce a una lógica simple de castigo y recompensa. Eliú continuó hablando, dirigiéndose ahora a los amigos. Les reprochó haber condenado a Job sin haber encontrado palabras justas. Les dijo que su insistencia en defender una idea rígida de justicia los había llevado a acusar sin conocimiento. No los absolvía, pero tampoco los humillaba. Los confrontaba con la insuficiencia de sus argumentos. Luego volvió a dirigirse a Job. Le pidió que prestara atención, que guardara silencio por un momento, no como imposición, sino como disposición a escuchar algo distinto. Eliú afirmaba que Dios no actúa con maldad ni pervierte el derecho. Sostenía que el Todopoderoso gobierna sin necesidad de consejo humano y que nadie puede decirle, ¿qué haces? Eliú habló de la imparcialidad de Dios. Dijo que no hace acepción de personas, que no favorece al rico por encima del pobre, porque todos son obra de sus manos. Su justicia no depende del estatus ni de la fuerza. Cuando llega el momento, el poderoso cae igual que el humilde. En su discurso, Eliú también habló de la soberanía de Dios sobre la creación. Mencionó cómo Dios controla las lluvias, cómo ordena las nubes, cómo dirige el relámpago. Estas imágenes no buscaban impresionar, sino recordar que la acción divina se extiende más allá de la experiencia individual. Eliú no ofrecía consuelo inmediato. Tampoco prometía alivio rápido. Su palabra invitaba a una perspectiva más amplia, donde el sufrimiento humano no podía ser comprendido plenamente sin reconocer la grandeza y el misterio de Dios. Job escuchaba. No interrumpía. No respondía. El hombre que había hablado con tanta intensidad ahora permanecía en silencio. No porque hubiera sido vencido en un debate, sino porque algo en esas palabras lo llevaba a una escucha distinta. Por primera vez en mucho tiempo, no se trataba de defenderse ni de explicar su dolor, sino de abrirse a una voz que no buscaba encajarlo en un molde conocido. Eliú continuó, afirmando que Dios no se complace en la maldad ni en la opresión. Dijo que, cuando los hombres claman por la opresión, muchas veces no dicen, ¿dónde está Dios mi hacedor? Señaló que el sufrimiento puede endurecer o abrir el corazón, dependiendo de la disposición interior. Su discurso no resolvía el misterio del dolor de Job. No lo justificaba ni lo anulaba. Introducía una dimensión nueva, la posibilidad de que el sufrimiento no fuera una acusación ni una defensa, sino un espacio de revelación. Mientras Eliú hablaba, el cielo permanecía en silencio. Dios aún no respondía. Pero algo estaba cambiando en el ambiente. Las palabras humanas comenzaban a mostrar sus límites. El terreno parecía prepararse para algo que no nacería del razonamiento ni del debate. El silencio que se extendía ya no era vacío. Era expectante. Como si todo lo dicho hasta ahora hubiera sido necesario para llegar a ese punto. Como si la historia estuviera a punto de cruzar un umbral donde la palabra humana ya no sería suficiente. Job permanecía allí, sin responder. Su cuerpo seguía herido. Su vida seguía suspendida. Pero el espacio interior comenzaba a ensancharse, no por la llegada de una respuesta clara, sino por la cercanía de algo que aún no se manifestaba. La voz de Eliú seguía resonando, pero ya no ocupaba el centro. Algo más grande se aproximaba, y el silencio se convertía en la antesala de una presencia que aún no había hablado. Cuando el cielo comienza a hablar. Mientras Eliú continuaba hablando, el entorno comenzó a cambiar. Sus palabras se volvieron más solemnes, como si algo invisible estuviera tomando forma alrededor. Habló de la grandeza de Dios manifestada en la creación, no como un argumento teórico, sino como una realidad viva que rodea al ser humano aun cuando no es consciente de ello. Eliú habló del viento, de cómo pasa sin ser visto, pero deja huella. Habló del trueno, cuyo sonido no puede ser contenido. Describió la lluvia que cae sobre la tierra, no solo sobre los campos del hombre, sino también sobre lugares deshabitados, donde nadie parece necesitarla. Con estas imágenes, señalaba que la acción de Dios no está dirigida únicamente al beneficio humano, sino que responde a un orden más amplio. Habló del hielo que se forma por el aliento de Dios, de las aguas que se endurecen como piedra. Describió la nieve, que cae sobre la tierra como una orden silenciosa, deteniendo el trabajo del hombre y de los animales. Todo queda quieto. Todo obedece.
No por imposición violenta, sino por una fuerza que sostiene el orden de lo creado. Eliú señaló que Dios hace girar las nubes, que las dirige según su voluntad para ejecutar lo que Él manda sobre la superficie de la tierra. A veces para castigo, a veces para misericordia, a veces simplemente para manifestar su presencia. El hombre observa estos fenómenos, pero no los controla. Vive dentro de ellos, sostenido por algo que no gobierna. Mientras hablaba, la tormenta comenzaba a acercarse. Eliú invitó a Job a prestar atención. Le pidió que se detuviera y considerara las maravillas de Dios. Le preguntó si sabía cómo Dios ordena las nubes, cómo hace brillar su relámpago, cómo equilibra los cielos. No eran preguntas para humillar, sino para situar al ser humano en su lugar verdadero. Eliú habló del sol que aparece después de la tormenta, de la claridad que llega cuando el viento limpia los cielos. Dijo que Dios viene del norte con esplendor, rodeado de majestad temible. Afirmó que el Todopoderoso es inaccesible en su grandeza, pero justo en su obrar. No oprime al hombre, aunque su poder sea inmenso. Job escuchaba en silencio. Sus preguntas seguían abiertas, pero algo en su interior comenzaba a aquietarse. No porque hubiera recibido respuestas, sino porque la perspectiva se ampliaba. El dolor no desaparecía, pero ya no ocupaba todo el horizonte. Entonces, desde el torbellino, se escuchó la voz del Señor. No fue una voz suave ni explicativa. No respondió directamente a las preguntas de Job. No justificó el sufrimiento ni explicó su origen. La voz irrumpió con fuerza, como el viento que no puede ser detenido. ¿Quién es ese que oscurece el consejo? ¿Con palabras sin conocimiento? La pregunta no era una acusación, sino una confrontación. No buscaba humillar a Job, sino sacarlo del lugar en el que había quedado atrapado, el intento de medir lo infinito con categorías humanas. La voz continuó, llamando a Job a ceñirse como hombre. No para luchar, sino para escuchar. Dios no se presentó como juez que dicta sentencia, sino como creador que invita a contemplar. Le preguntó dónde estaba cuando él fundaba la tierra. ¿Quién puso sus medidas? ¿Quién tendió sobre ella el cordel? ¿Quién cerró el mar con puertas cuando brotó del seno, cuando puso nubes por vestidura y oscuridad por pañales? Las preguntas se sucedían una tras otra, no para obtener respuestas, sino para revelar la distancia entre lo humano y lo divino. Dios habló de la aurora, de cómo toma la tierra por los bordes y sacude a los malvados. Habló de los manantiales del mar, de los tesoros de la nieve y del granizo, reservados para tiempos de angustia y guerra. Cada imagen ampliaba el horizonte, desplazando el centro del discurso del sufrimiento individual hacia la inmensidad de la creación. La voz preguntó si Job había entrado en los depósitos de la nieve, si había visto los tesoros del granizo, si conocía el camino de la luz y el lugar de las tinieblas. No eran preguntas técnicas. Eran invitaciones a reconocer la limitación humana frente al misterio. Dios habló de las estrellas, de las Pléyades y de Orión, de las constelaciones que marcan las estaciones. Preguntó si Job podía guiar a la osa con sus hijos, si conocía las leyes de los cielos, si podía establecer su dominio sobre la tierra. Cada pregunta no buscaba respuesta verbal. Buscaba generar silencio interior. Un silencio distinto al de la resignación o al del cansancio. Un silencio nacido del asombro. La voz habló de los animales. Del león que acecha su presa, del cuervo que clama cuando sus polluelos vagan sin alimento. Mostró un cuidado que no se limita al ser humano, una atención que se extiende a toda la vida. La creación entera aparece sostenida por una sabiduría que no responde a la lógica del mérito. Job no habló, no interrumpió, no replicó. Por primera vez desde que comenzó su sufrimiento, no intentó defenderse ni explicar su dolor. La voz que hablaba no le pedía explicaciones. Le mostraba un mundo que existía antes de su herida y que seguiría existiendo después de ella. La tormenta seguía presente. El torbellino no se disipaba. La voz continuaba, no con reproches, sino con una revelación progresiva de la grandeza divina. Cada palabra ampliaba el espacio interior de Job, llevándolo fuera del encierro de sus preguntas. Dios no negó el sufrimiento de Job. No lo minimizó. Tampoco lo explicó. Lo colocó dentro de un orden mayor, donde el sentido no se reduce a la experiencia individual, sino que se despliega en una totalidad que el ser humano no puede abarcar. Job permanecía en silencio, pequeño ante la inmensidad, no humillado, sino situado. La fe que había sido defendida con palabras ahora encontraba otro lenguaje, el de la contemplación. La voz seguía resonando desde el torbellino, y el diálogo estaba lejos de terminar. Pero algo esencial había ocurrido. El centro ya no era la herida de Job,
ni las explicaciones de los hombres. El centro era la presencia viva de Dios, manifestándose no para responder preguntas, sino para mostrarse. Y en ese mostrarse, el silencio de Job comenzaba a transformarse. La pequeñez revelada ante la grandeza. La voz del Señor continuó saliendo desde el torbellino. No se detuvo después de las primeras preguntas. No concedió espacio para respuestas humanas, porque no las estaba buscando. Cada palabra abría un horizonte más amplio, desplazando el centro del relato hacia una realidad que no podía ser contenida por el dolor ni por el razonamiento. El Señor habló del dominio sobre la creación. Preguntó a Job si podía atar las cadenas de las Pléyades o desatar las ligaduras de Orión. Si podía hacer salir las constelaciones a su tiempo o guiar a la osa con sus hijos. Las estrellas, que para el hombre son puntos distantes, eran presentadas como parte de un orden vivo, sostenido por una sabiduría constante. Dios preguntó si Job conocía las leyes de los cielos, si podía establecer su dominio sobre la tierra. Le habló del rayo que obedece cuando se le dice aquí estamos, de las nubes cargadas de agua que descargan su lluvia donde él dispone. Cada imagen mostraba un mundo que funciona sin depender del control humano. La voz descendió luego hacia los animales, hacia aquello que el hombre observa, pero no gobierna. Preguntó si Job cazaba la presa para el león o saciaba el hambre de los leoncillos cuando se agazapan en sus guaridas. Habló del cuervo que clama a Dios cuando sus polluelos vagan sin alimento. El cuidado divino no se presentaba como una excepción, sino como una constante que atraviesa toda la vida. Dios habló del asno montés, que vive libre en el desierto, que no escucha el grito del arriero ni se somete a la ciudad. Habló del buey salvaje, que no acepta servir ni pasar la noche junto al pesebre. Estas criaturas existían fuera del orden humano, pero dentro del orden divino. La voz continuó con el avestruz, que abandona sus huevos en la tierra, que parece carecer de entendimiento, pero corre con una velocidad que deja atrás al caballo y a su jinete. El relato no moraliza. No juzga. Presenta la diversidad de la creación tal como es, sostenida por una lógica que no siempre coincide con los criterios humanos. Luego habló del caballo, de su fuerza, de su cuello cubierto de crines, de su brío en la batalla. Describió cómo no retrocede ante la espada, cómo se burla del temor, cómo huele la guerra desde lejos. La imagen no glorifica la violencia, sino la energía vital que atraviesa lo creado. El Señor habló también del halcón, que extiende sus alas hacia el sur, y del águila, que hace su nido en las alturas, desde donde observa su presa. Cada animal, cada fenómeno, cada movimiento formaba parte de un entramado que no necesitaba ser explicado para existir. Job escuchaba. No había reproches en la voz del Señor. Tampoco había explicaciones directas. No se hablaba del sufrimiento de Job ni de su origen. La atención estaba puesta en algo más amplio, más profundo, la revelación de un mundo que no gira alrededor del ser humano, pero que tampoco lo excluye. Después de esta larga exposición, el Señor habló de nuevo a Job, preguntándole si aún quería contender con el Todopoderoso. Si quien disputa con Dios podía responder a estas cosas. No era una provocación, sino una invitación a reconocer el lugar que corresponde a cada uno. Entonces Job respondió. Por primera vez desde que comenzó su sufrimiento, sus palabras no brotaron del dolor ni de la defensa. Nacieron de una conciencia transformada. Dijo que era pequeño, que no tenía que responder. Puso su mano sobre su boca. Reconoció que había hablado una vez, y no respondería, había hablado 2 veces, y no añadiría más. Ese gesto no fue humillación. Fue reconocimiento. Job no se declaró culpable de los pecados que se le habían atribuido. Reconoció algo distinto, su limitación. La imposibilidad de abarcar el misterio con palabras. El silencio que siguió no fue vacío. Fue pleno. Job ya no necesitaba explicar su sufrimiento ni defender su integridad. La presencia de Dios había desplazado la necesidad de justificarlo todo. Pero la voz del Señor no se detuvo allí. Desde el torbellino, habló nuevamente, llamando a Job a ceñirse como hombre. No para rebajarlo, sino para llevarlo aún más lejos. Dios introdujo entonces 2 figuras poderosas, Behemoth y Leviatán. No como criaturas mitológicas para asustar, sino como símbolos de fuerzas que el hombre no puede dominar. Behemoth fue descrito como una criatura fuerte, alimentada de hierba como el buey, con lomos poderosos y huesos como barras de bronce. Habita entre los juncos, en lo oculto, sin temer al río que se precipita contra su boca. Dios lo presenta como obra suya, inaccesible al control humano. Luego habló de Leviatán, una criatura que no puede ser capturada con anzuelo ni atada con cuerdas.
Sus escamas están tan unidas que ni el aire entra entre ellas. De su boca salen antorchas, de sus narices humo. El hierro es para él como paja, el bronce como madera podrida. No huye ante la espada ni ante la lanza. Estas descripciones no buscaban infundir terror. Mostraban que hay fuerzas en la creación que no pueden ser sometidas por el ser humano, pero que están plenamente bajo el dominio de Dios. Lo que para el hombre es caos o amenaza, para Dios forma parte del orden. Al presentar estas criaturas, Dios no estaba señalando la insignificancia de Job, sino la grandeza del mundo que lo rodea. Un mundo donde no todo existe para ser comprendido o controlado, sino para ser sostenido. Job permanecía en silencio. El dolor seguía en su cuerpo. Las pérdidas no habían sido revertidas. Pero algo esencial había cambiado. Ya no se encontraba atrapado en la necesidad de explicar su sufrimiento. La presencia de Dios había transformado el centro de su experiencia. La fe de Job había cruzado un umbral. Ya no era solo fidelidad en medio del dolor ni clamor en la oscuridad. Se había convertido en reconocimiento. Reconocimiento de un misterio que no anula el sufrimiento, pero lo sitúa en un horizonte más amplio. La voz del Señor se fue aquietando. El torbellino comenzaba a disiparse. Job seguía allí, pequeño ante la inmensidad, pero no abandonado. El encuentro no había resuelto todas las preguntas, pero había tocado algo más profundo que las respuestas. El corazón de Job había sido llevado al lugar donde las palabras humanas ya no bastan. Y desde ese lugar, algo nuevo comenzaba a gestarse. La respuesta que transforma el corazón. Después de que la voz del Señor se aquietó, el silencio volvió a envolver el lugar. No era el mismo silencio que había acompañado el dolor de Job al inicio de su prueba. Tampoco era el silencio tenso de los debates humanos. Era un silencio distinto, más profundo, como si algo se hubiera acomodado en el interior sin necesidad de palabras. Entonces Job habló de nuevo. Sus palabras ya no nacían de la defensa ni del clamor. Brotaban desde una comprensión que no se había formado por razonamientos, sino por encuentro. Job comenzó reconociendo el poder de Dios. Dijo que sabía que Dios podía hacerlo todo, que ningún propósito suyo podía ser frustrado. No era una declaración teórica. Era una convicción nacida de haber estado frente a la grandeza que no se explica, solo se contempla. Job recordó las palabras que había pronunciado antes, cuando hablaba sin entender, cuando intentaba abarcar con su mente aquello que lo sobrepasaba. Reconoció que había hablado de cosas demasiado maravillosas para él, cosas que no conocía. No se acusó de maldad. Reconoció su límite. ¿De oídas te había oído? Más ahora mis ojos te ven. Estas palabras no describen una visión física. Expresan un cambio interior. Job no dice que antes no conocía a Dios. Dice que ahora lo conoce de otra manera. La relación que antes estaba sostenida por la fe aprendida, por la tradición, por la experiencia pasada, ahora había sido atravesada por una presencia directa. Ese encuentro no le devolvió de inmediato lo perdido. No sanó en ese instante su cuerpo ni restauró sus bienes. Pero transformó algo más profundo, la forma en que Job se situaba frente a su propia historia. La necesidad de justificar su sufrimiento se disolvía ante la certeza de haber sido visto y escuchado. Job expresó entonces su arrepentimiento. No un arrepentimiento por pecados ocultos, sino un arrepentimiento por haber hablado desde la estrechez humana sobre un misterio que lo superaba. Dijo que se aborrecía y se arrepentía en polvo y ceniza. Estas palabras no son autodesprecio. Son reconocimiento de pequeñez ante lo infinito. La historia no se detiene allí. El Señor se dirigió entonces a los amigos de Job. Su palabra fue clara. Dijo que no habían hablado de él lo que era recto, como lo había hecho Job. Esta afirmación no anulaba los errores de Job ni justificaba cada una de sus palabras, pero reconocía algo esencial. Job había hablado desde la verdad de su experiencia, mientras que sus amigos habían defendido ideas sin escuchar el dolor real. El Señor les pidió que ofrecieran sacrificios y que Job orara por ellos. No como un castigo, sino como un acto de restauración. El hombre que había sido acusado ahora se convertía en intercesor. El que había sido señalado como culpable ahora era llamado a mediar por quienes lo habían juzgado. Job aceptó. Oró por sus amigos. No se describe su oración. No se registran sus palabras. El texto no necesita hacerlo. Lo importante no es lo que dijo, sino el gesto. Job, que había sido herido por ellos, no se negó a interceder. Su corazón, transformado por el encuentro con Dios, ya no necesitaba defenderse. En ese momento, algo comenzó a cambiar.
Las Escrituras dicen que el Señor restauró la suerte de Job cuando él hubo orado por sus amigos. La restauración no se presenta como recompensa mecánica, sino como consecuencia de un proceso interior ya concluido. Job no recupera porque soportó, ni porque guardó silencio, ni porque defendió su integridad. La restauración llega después de que el encuentro ha transformado su relación con Dios y con los demás. El Señor le devolvió el doble de lo que había tenido. Volvió a tener bienes, rebaños, estabilidad. Sus hermanos, sus hermanas y todos los que lo habían conocido antes vinieron a él, comieron con él en su casa y lo consolaron por todo el mal que el Señor había traído sobre él. Cada uno le dio una pieza de plata y un anillo de oro. Job volvió a tener hijos. 7 hijos y 3 hijas. Las hijas fueron nombradas, algo poco común en el relato: Gemima, Sesia y Queren-Apuk. El texto destaca su hermosura y señala que su padre les dio herencia junto con sus hermanos. No como excepción, sino como expresión de una vida que ahora se abría a una comprensión más amplia. Job vivió muchos años después de esto. Vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Murió anciano y lleno de días. El relato concluye con una imagen de plenitud, no como negación del sufrimiento vivido, sino como integración de todo lo ocurrido en una historia que ya no necesita ser defendida. La vida de Job no volvió a ser la misma que antes. No porque no hubiera prosperidad, sino porque su relación con Dios había cambiado para siempre. Ya no estaba sostenida por la expectativa de protección, sino por la experiencia de la presencia. El sufrimiento no fue explicado. No se ofreció una causa clara ni una lógica cerrada. Lo que se ofreció fue un encuentro. Y ese encuentro transformó la forma de habitar la vida. Job no recibió respuestas a todas sus preguntas. Recibió algo distinto, una visión más amplia, un corazón ensanchado, una fe que ya no necesitaba garantías. La historia de Job no termina negando el dolor, sino mostrando que el dolor no tiene la última palabra. No porque sea recompensado, sino porque es atravesado por una presencia que no abandona. Así, la fe de Job queda inscrita no como una doctrina, sino como un camino vivido. Un camino que atraviesa la pérdida, el silencio, la queja, la confrontación y, finalmente, el encuentro. La restauración que nace del encuentro. La restauración de Job no llegó como un acto repentino que borrara el pasado. No fue una escena triunfal ni una recompensa inmediata que justificara el sufrimiento vivido. Se manifestó de manera silenciosa, integrada a la vida, como algo que brota cuando el corazón ha sido transformado. Job volvió a habitar el mundo. No como antes, no desde la seguridad que conocía, sino desde una conciencia más amplia. El dolor había dejado huella, pero ya no gobernaba su interior. La presencia que había experimentado permanecía con él, no como una emoción intensa, sino como una certeza serena. Sus hermanos y hermanas regresaron. Aquellos que se habían apartado durante su aflicción ahora se sentaban a su mesa. Comían con él, compartían el pan, lo miraban sin temor. El texto dice que lo consolaron por todo el mal que el Señor había traído sobre él. No se explica cómo fue ese consuelo. No se describen palabras específicas. Basta con saber que hubo presencia, que hubo reconocimiento, que hubo retorno. Cada uno le entregó una pieza de plata y un anillo de oro. No como limosna, sino como gesto de restitución. Job no reclamó nada. No exigió explicaciones por las ausencias pasadas. Recibió lo que llegaba, sin aferrarse, sin medirlo, sin convertirlo en garantía. La vida comenzó a ordenarse de nuevo. Job volvió a tener rebaños. El número se duplicó. Las ovejas, los camellos, los bueyes y las asnas llenaron otra vez los campos. El relato enumera los bienes, pero ya no ocupan el centro. Son mencionados como parte de una vida que continúa, no como la razón de su plenitud. Job tuvo nuevamente hijos. 7 hijos y 3 hijas. El texto se detiene en ellas, algo poco habitual. Sus nombres son pronunciados con cuidado, como si quisieran ser recordados. Gemima, Sesia y Queren-Apuk. Se dice que no había mujeres tan hermosas en toda la tierra como las hijas de Job. La hermosura no es descrita como adorno externo. Aparece como signo de vida renovada. Job les dio herencia junto con sus hermanos. No se explica el motivo. No se justifica. Simplemente se afirma. La justicia que Job había vivido antes del sufrimiento ahora se expresa de una manera más amplia, más consciente. El tiempo siguió su curso. Job vivió muchos años después de su prueba. Vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. No se nos dicen los detalles de esos años.
No se relatan episodios concretos. La escritura no necesita hacerlo. El énfasis no está en lo extraordinario, sino en la continuidad. Job murió anciano y lleno de días. Esa expresión no se refiere solo a la edad. Habla de una vida habitada, recorrida, integrada. Job no murió como alguien que había sido reparado, sino como alguien que había sido transformado. Su historia no quedó definida por la pérdida ni por la restauración material, sino por el camino interior que atravesó. La fe de Job, al final, no se parece a la fe del comienzo. No es una fe apoyada en la estabilidad ni en la expectativa de protección. Tampoco es una fe construida sobre explicaciones. Es una fe que ha pasado por el silencio, por la confrontación, por el misterio, y que ha aprendido a permanecer sin necesidad de entenderlo todo. Job no volvió a hablar de su sufrimiento como antes. No porque lo hubiera olvidado, sino porque ya no necesitaba defenderlo. El encuentro había colocado su historia en un lugar distinto. El dolor había sido atravesado, no negado. La pérdida había sido integrada, no justificada. El relato no dice que Job viviera sin dificultades después de su restauración. No afirma que su vida se volvió perfecta. Dice que vivió. Y en esa afirmación simple se contiene toda la profundidad del cierre. La historia de Job no ofrece una explicación al sufrimiento humano. No enseña una fórmula para evitar el dolor. No promete que la fidelidad garantice protección. Lo que muestra es algo más profundo y más difícil de aceptar, que la relación con Dios no se rompe por las preguntas, que la fe no desaparece cuando el sentido se pierde, y que el encuentro transforma sin necesidad de responderlo todo. Job no recibió una respuesta a la pregunta del por qué. Recibió una presencia que lo sacó del encierro de esa pregunta. Y desde ahí, la vida pudo continuar. La restauración no fue un premio. Fue una consecuencia de un camino ya recorrido. No devolvió a Job al punto de partida. Lo llevó a un lugar nuevo, donde la fe ya no necesitaba garantías, y donde la vida podía ser habitada con una confianza distinta. La fe que permanece cuando todo ha sido atravesado. Los días de Job siguieron su curso con una serenidad que no necesitaba ser explicada. No se dice que olvidara lo vivido. Tampoco se afirma que su memoria haya sido borrada por la restauración. La historia no sugiere amnesia, sino integración. Todo lo que Job había atravesado permanecía en él, ya no como herida abierta, sino como parte de una vida comprendida desde otro lugar. Job aprendió a habitar el tiempo de una manera distinta. El pasado no lo perseguía con reproches, ni el futuro lo inquietaba con promesas. Vivía en el presente con una conciencia más amplia, sostenida por la experiencia de haber estado frente a Dios sin defensas, sin argumentos, sin exigencias. Esa experiencia no lo separó del mundo, lo devolvió a él con una mirada transformada. Su relación con los demás también había cambiado. El hombre que había sido juez justo y protector del débil ahora caminaba con una humildad más profunda. No porque se sintiera menos, sino porque había reconocido su lugar dentro de un orden que no gira alrededor del mérito humano. La compasión que antes había practicado como deber ahora brotaba como comprensión. Job no hablaba de su historia para enseñar. No relataba su sufrimiento para ser ejemplo. No utilizaba su restauración como prueba de nada. Su vida hablaba por sí misma. Quienes lo veían no encontraban un hombre triunfante, sino un hombre reconciliado con el misterio de existir. La fe que había quedado en Job no era ruidosa. No necesitaba afirmarse con palabras constantes ni defenderse frente a la duda. Había aprendido que la fe no consiste en tener respuestas, sino en permanecer en relación aun cuando las respuestas no llegan. Había aprendido que el silencio de Dios no es ausencia, y que la cercanía no siempre se manifiesta como consuelo inmediato. Job ya no medía su vida por lo que poseía ni por lo que había perdido. Tampoco por lo que había sido restaurado. Su vida estaba anclada en algo más profundo, la certeza de que había sido visto, escuchado y sostenido incluso cuando todo parecía derrumbarse. La historia no vuelve a mencionar tormentas ni torbellinos. No hay nuevas pruebas ni escenas dramáticas. El relato elige cerrar en la sencillez de una vida que continúa. Esa elección es significativa. El mayor signo de restauración no es lo extraordinario, sino la capacidad de vivir lo ordinario sin miedo. Job envejeció rodeado de generaciones. Vio crecer a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Compartió el pan, la palabra, el silencio. No se nos dice que enseñaba ni que aconsejaba. Tal vez porque lo más importante ya no se decía con discursos, sino con presencia. Cuando Job murió, se dice que estaba lleno de días. No se habla de riqueza en ese momento final, ni de poder, ni de reconocimiento.
Se habla de plenitud. Una plenitud que no se construyó evitando el dolor, sino atravesándolo. La fe de Job no fue recompensada como si fuera un esfuerzo acumulado. Fue transformada. No se fortaleció por haber resistido, sino por haber sido llevada hasta el límite y, aún así, no haberse roto. Esa fe no nació del entendimiento, sino del encuentro. No se sostuvo en promesas, sino en una presencia que no abandonó. La historia de Job queda abierta para quien la escucha. No ofrece respuestas cerradas ni caminos seguros. No explica por qué el justo sufre ni garantiza que la fidelidad evite el dolor. Lo que muestra es que el sufrimiento no tiene la última palabra cuando la relación con Dios permanece viva, aún en medio del desconcierto. Job no fue grande por no caer, sino por no traicionarse. No fue fiel por callar, sino por hablar desde la verdad de su experiencia. No fue restaurado para demostrar algo, sino porque el camino interior ya había sido recorrido. Así termina el relato, sin moralejas explícitas, sin doctrinas formuladas, sin promesas universales. Termina con una vida habitada, con una fe que ha aprendido a descansar, no en la comprensión, sino en la confianza. Job fue íntegro al inicio. Fue quebrantado en el camino. Y al final, permaneció. No como el mismo hombre que comenzó la historia, sino como alguien que había atravesado el misterio. Y había encontrado descanso. No en las respuestas, sino en Dios mismo. Hemos llegado al final de este camino. La historia de Job no se cierra con una explicación, ni con una promesa de inmunidad frente al dolor. Se cierra con una vida que ha atravesado la pérdida, el silencio, la pregunta y el encuentro, y que ha aprendido a permanecer sin exigir respuestas. Job no recibió todas las razones que buscaba. Recibió algo más profundo, la certeza de no haber estado solo, incluso cuando todo parecía derrumbarse. Su fe no fue protegida del sufrimiento, fue transformada a través de él. Y esa transformación no lo apartó del mundo, lo devolvió a la vida con una mirada más amplia, más humilde, más verdadera. Si has llegado hasta aquí, quizá algo de este relato ha tocado tu propia historia. Tal vez te has reconocido en el silencio, en la pregunta, en la espera, o en el deseo de comprender lo que no tiene una explicación inmediata. Esta narración no busca cerrar esos procesos, sino acompañarlos con respeto y profundidad. Si deseas seguir caminando por este espacio de reflexiones y relatos bíblicos que sanan el alma, te invito a suscribirte al canal. Aquí seguimos compartiendo historias que no imponen respuestas, pero que abren un lugar de escucha, consuelo y sentido para quienes atraviesan momentos de búsqueda, dolor o transformación. Al suscribirte, apoyas este espacio y permites que más personas puedan encontrar estas palabras cuando más las necesiten. Gracias por quedarte hasta el final. Seguimos caminando juntos. Reflexiones y parábolas que sanan el alma.